Sí, efectivamente nos encontramos con una situación nuevamente lamentable, 5 años después de la crisis del Madrid, 2 años después de la crisis que afectó a la compañía Ercomet, pues nos encontramos ahora mismo con ese shock traumático que ha supuesto la noticia de que Spanair va a presentar, si no lo ha presentado ya a estas horas, concurso voluntario por insolvencia. Por lo tanto, pues va a haber una debacle solamente en cuanto a tema de afectados por esos vuelos. Miles de personas que se han visto, se van a ver, se verán afectadas por esta situación, amén, lógicamente, de la situación en la que van a quedar también los miles de trabajadores o que pueden quedar los miles de trabajadores que prestan sus servicios en esta empresa. Desde Ausbank, lógicamente, y ante lo reciente de la noticia, y estamos pues ahora mismo recopilando todos los datos necesarios, pues estamos estudiando la posibilidad de iniciar todo tipo de acciones, es decir, desde las penales hasta las civiles o incluso las administrativas, siempre en aras a depurar responsabilidades y en aras a reclamar por los derechos de los usuarios que lógicamente pues se van a ver muy afectados por esta situación. Cuando se diseñe ese plan de actuación, lógicamente la asociación pues emitirá la correspondiente nota de prensa, suponemos, y bueno, pues como decimos, estamos a la espera de que se inicie ese concurso por insolvencia, para defender los derechos no solo de los perjudicados, sino también de los acreedores también de esta empresa. Debemos volver a recordar los mismos derechos que nos otorga el Reglamento Comunitario 261 del año 2004. El derecho a indemnización, el derecho de atención, el derecho de compensación. Pues evidentemente, si con motivo de la situación actual de esta empresa, de Spanair, nos vemos afectados por este hecho, debemos saber que tenemos esos derechos fundamentales: el derecho de atención, para empezar, el derecho de información, en segundo lugar, y en tercer lugar, el derecho de compensación. Vamos a verlo, si te parece bien, por separado. El derecho de atención implica que cuando nos encontramos afectados en el aeropuerto y nos encontramos con una situación de paralización de los servicios, por la causa que sea, en este caso pues por el cese de actividad, por la presentación de ese concurso voluntario instado por la propia empresa, debemos saber que la empresa debe proporcionarnos la atención básica, consistente pues lógicamente en alimentos, llamadas, si no tenemos la posibilidad. Hoy en día todo el mundo lleva un teléfono móvil, pero bueno, el reglamento lo prevé que debe proveernos la capacidad necesaria y la atención necesaria para que podamos realizar al menos 2 llamadas, faxes, correo electrónico, de la manera que sea, pero que podamos comunicar nuestra situación. Bebidas, comidas de primera, necesidad, ¿no? También debe proveer esa situación, porque muchas veces las personas van con prisa al aeropuerto y no se encuentran con los medios suficientes y necesarios para poder proveerse de esos medios. Lógicamente nosotros también podemos, y no queremos recurrir a esos medios básicos que debe proporcionarnos la empresa, podemos lógicamente hacer nuestros propios gastos. Y ahí es muy importante, y luego lo recalcaré, que guardemos todos los tickets, todas las facturas, toda la documentación acreditativa de los gastos extraordinarios a los que hemos tenido que hacer frente con motivo de esta situación. También será, lógicamente, imprescindible que la empresa se haga cargo de los alojamientos en un hotel cuando la pernocta sea, como decimos, inevitable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bien sea a iniciativa de la empresa, bien lo hagamos a iniciativa propia, pues evidentemente si lo hacemos a iniciativa propia debemos, como he insistido antes, guardar la documentación acreditativa y conveniente. Pero que hace un especial hincapié en 2 clases de colectivos. En primer lugar, las personas con disminución, las personas que sean minusválidas, las personas que evidentemente necesitan una atención especial, y en segundo lugar, los menores no acompañados, que son muchos. Hay muchos menores que viajan no acompañados y que la empresa pues, lógicamente se hace cargo de ellos porque se concierta con antelación. También tendrán que dar, de conformidad con este mismo reglamento, las empresas una información mínima. Es el derecho, o llamado derecho de información. Para ello, el reglamento establece que cuando vamos a facturar o cuando vamos a tratar con la empresa en cualquier punto de atención, debe incluirse en el mostrador
y a la vista de todos los usuarios un cartelito en donde precisamente se manifiesta este derecho de información, en concreto con el siguiente texto: en caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a 2 horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia. Pues bien, cuando se deniegue el embarque, cuando se cancele un vuelo, la entidad, la empresa, debe proporcionar estos derechos mediante un folleto, mediante hojas de reclamaciones, en fin, debe facilitar el acceso a los usuarios de líneas aéreas de este tipo de derechos. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues en primer lugar informándoles, debe facilitarles esa información, ya os digo, pues mediante un folleto, mediante una hoja, mediante el método que sea, y evidentemente pues utilizando los medios alternativos necesarios cuando la persona, por ejemplo, pues insisto, tenga alguna minusvalía física o psíquica, si va acompañando a alguien, o si una persona es ciega, por ejemplo, pues debe tener lógicamente los medios necesarios para poder informarle también y que esta persona pueda comprender perfectamente los derechos que tiene como pasajero afectado por esa situación. Y en último lugar, pero no menos importante, el derecho de compensación, que es el quid de la cuestión. Es decir, los pasajeros que estén afectados, manifiesta este reglamento que tiene un derecho de compensación y establece pues unas cantidades en función, bueno, pues de la distancia de los vuelos. En concreto, pues las compensaciones por parte de la empresa encargada de efectuar el vuelo son las siguientes: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y hasta 3.500 kilómetros para los demás vuelos, y 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en los dos casos anteriores. Compensación que se podrá realizar pues bien en metálico, mediante transferencia bancaria electrónica o otro tipo de transferencia, mediante bueno, pues incluso previo acuerdo con el pasajero, pues se puede compensar en la manera en que se pacte, por ejemplo, pues, mediante bonos de viaje o mediante retribución en especie. Estas indemnizaciones son definitivas, porque podrán decir, oiga, pues a mí sí me ha, como ya lo hablamos también en otra sección, pues si a mí me ha producido un daño mucho más importante económicamente hablando, pues es evidente que tengo derecho a solicitarlo y se deja, el reglamento deja abierta la puerta a que se pueda realizar la reclamación a través de los correspondientes tribunales de justicia mediante la vía de la acción judicial. Por lo tanto, estas indemnizaciones no eximen de abonar otras indemnizaciones mucho mayores. Incluso estamos hablando también, por ejemplo, no solo daños económicos, sino daños morales. Es decir, una persona que se queda en tierra, y ya lo hablamos la otra vez, pues no puede acudir, por ejemplo, pues al funeral de un ser querido o a la boda de un ser querido, ¿no? Pues evidentemente ese daño moral también se podrá reclamar con independencia de la indemnización que regula este reglamento. Bueno, en principio, con independencia de que es importante, como decimos, para que este derecho de indemnización pueda reclamarse con las mayores garantías, y aquí hacemos nuevamente hincapié, es a donde íbamos, en que ya la carga probatoria dependerá del propio afectado. Es decir, el reglamento establece una compensación mínima, un derecho de indemnización básico, pero si queremos reclamar por más, pues evidentemente aquí sí entrarán en juego las facturas, los tickets, los documentos que acrediten que, por ejemplo, pues yo me dirigía hacia un evento que es insustituible y que el haberlo perdido me produce, pues evidentemente, un daño moral irreparable, o digamos que no cubre esa indemnización mínima, ese derecho de compensación mínimo que regula el reglamento 261 del año 2004. A la vista de la situación actual, pues no podemos hacer otra cosa sino esperar, ver exactamente qué va a pasar, que se abra ese procedimiento concursal por insolvencia, y bueno, pues ese procedimiento concursal, ese procedimiento, lo que antes se llamaba la quiebra, ¿no? Pues es el que lógicamente se va a intentar satisfacer no solamente a los perjudicados con la liquidación de la empresa, de su activo, de su pasivo. Vamos a ver cómo se puede intentar solventar de la mejor manera posible, y desde luego, pues ya lo digo, no solo perjudicados, sino también los propios acreedores de la empresa, que también los hay, evidentemente, y están muy preocupados con esta situación. Bueno, pues una vez declarado el concurso, debemos saber que los afectados, los perjudicados y los acreedores tendremos un mes
para, desde la publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial del Estado, que debe además publicarse en 2 periódicos de máxima difusión nacional, para presentar la documentación acreditativa de nuestra inversión, porque soy yo, pues, acreedor de la empresa. Bueno, pues aquí lo demuestro, ¿no? Y por lo tanto, pues exijo una satisfacción para mis intereses, puesto que soy acreedor en este procedimiento. Así que, en principio, de momento, como decimos, están abiertas todas las vías. No sabemos qué es lo que ha pasado todavía, está todo muy en el aire. Incluso es posible que quepa la acción penal, no lo sabemos todavía, pero desde luego la civil o la administrativa pues están igualmente abiertas, y por supuesto por los servicios jurídicos de Ausbank están a disposición de nuestros televidentes por si en algún momento y en algún caso puntual concreto desean hacernos alguna consulta, insistimos, más concretamente para saber a qué derechos pueden acogerse y cuáles son las posibilidades de reclamación y los cauces de la misma.